Estamos de vuelta ya aquí en nuestro plató, querida audiencia, cuando marcan las 9:55 de la mañana y ya tenemos aquí con nosotros a nuestro invitado del día de hoy. Hablamos de Benito Ondó, pastor evangélico. Muy buenos días, Benito. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por aceptarla y por estar aquí esta mañana acompañándonos en Buenos Días, Guinea. Gracias, gracias. Querida audiencia, como les he anunciado antes, hoy estaremos hablando sobre la conmemoración de las víctimas por razones religiosas o por razones de creencias. Así que si que es normal que se maltrate a la gente, que se discrimine a la gente por razones religiosas o por creencias, simplemente déjanos un mensaje contándonos por qué crees eso y qué crees que realmente se debe hacer. Si conoces a alguna persona que ha sufrido maltrato, que ha sufrido discriminación por ser de una determinada religión, también compártenos tu experiencia con el número de teléfono 555-567565 y me voy a encargar aquí de que se pueda escuchar tu mensaje, se pueda escuchar cuál es tu voz, cuál es tu opinión y que nuestro invitado del tema del día de hoy pueda responder a todo lo que son vuestras inquietudes, vuestras cuestiones. Y bueno, para empezar a hablar sobre el tema de hoy, me gustaría saber realmente cómo se define la violencia religiosa. ¿Qué es violencia religiosa? Vale, la violencia religiosa se puede definir como el uso desmedido por la fuerza o verbalmente de causas religiosas, ¿verdad?, sobre el ser humano. Y ese uso desmedido de la fuerza puede desembocarse no solamente en la discriminación, sino incluso también a un sometimiento hasta llegar incluso a la muerte. Es decir que en nombre del líder religioso, en nombre de algún dios o en nombre de algunos dioses, se puede llegar a usar tanta fuerza para intentar someter ya sea a un grupo de gente determinada para que hagan algo por la fuerza. Como todos sabemos, la violencia hay diversos tipos, pero de la que estamos hablando aquí hoy es una violencia con el pretexto religioso de un dios para someter o para obligar a una determinada gente a hacer muchas veces algo que está en contra de su voluntad. Entonces esto es lo que podemos denominar como violencia religiosa. ¿Y esa violencia religiosa cómo se manifiesta? ¿Cómo sabe la gente, por ejemplo, que cierto grupo de personas o cierta persona está sufriendo violencia religiosa? Ok, esa violencia se manifiesta, por ejemplo, cuando un líder religioso o algunos textos sagrados de esa religión obligan o ponen en mente de que la persona que está en cierta religión no es considerada como una persona digna de vivir, se le considera como enemigo. Entonces, ¿qué se hace? Se puede usar, por ejemplo, la discriminación, se puede usar, por ejemplo, los asesinatos, se puede usar, por ejemplo, el terrorismo, a fin de que todos aquellos que no piensen igual o que no estén en esa religión sepan que están en error. Entonces, de hecho, vemos muchas veces en países como Nigeria, Irak, en la India, muchas veces iglesias que han sido quemadas, han sido destruidas, secuestros de pastores, secuestros de violación de monjas, de niñas, destrucción de escuelas cristianas o orfanatos cristianos, incluso de cementerios cristianos que se destruyen simplemente porque se cree que hay una superioridad religiosa o moral de la que no comparten. Entonces así se manifiestan las violencias. También a nivel de las iglesias locales, ¿verdad?, la violencia puede resultar a veces en hechos, por ejemplo, en el sometimiento de los miembros de una iglesia. A veces pueden sufrir abusos sexuales, ¿verdad? Es decir, primero hay una concepción falsa de que el líder es el que tiene la última autoridad y no se le contradice. Entonces tiene la facilidad de manipular, de manejar a todos los feligreses, de manera que si te dice tú eres la víctima hoy,
tú no tienes cómo rechistarlo, no tienes cómo confrontarle porque tú crees que lo que lo que dice viene directamente de Dios. Entonces tienes que someterte. Y hay abusos sexuales, hay abusos psicológicos, hay incluso abusos, puedo llamarlo abusos económicos, ¿verdad? Que se te obliga a dar cuanta suma de dinero simplemente porque Dios o un Dios ha dicho. Entonces así se manifiestan estos abusos. A ver, escuchando sus alegaciones sobre las preguntas que le ha hecho mi compañera, buenos días, señor Benito, primeramente. Su explicación me cuadra, pero ahora, respecto a lo último que ha mencionado, yo quiero pensar, o yo lo quiero asemejar con que esa gente, tanto los, por decirlo así, sean los sacerdotes, pastores o quien sea, están haciendo, están, por decirlo así, voy a mencionarlo así, ignorando a sus feligreses, por decirlo de esa manera. Yo pienso que ahí entra muchísimo la ignorancia, sí. Porque tanto los pastores como los sacerdotes o la gente que les sigue están detrás, o sea, la ignorancia les consume bastante. ¿Cómo me vas a explicar que algo que es algo bueno como la religión, si me dicen que yo tengo que acostarme sí o sí con el pastor porque él es el que tiene la última palabra y que yo acceda a eso es pura ignorancia? Ahora, hablando de lo que es la violencia religiosa, como he dicho antes, la religión es algo bueno, la religión es una virtud. Sí, por ejemplo, la religión islámica, la religión católica, hay ciertos territorios en donde solamente están los islámicos y ciertos territorios donde solamente están los cristianos. Ahora bien, el denominador común de todos ellos es Dios. ¿Cómo es posible que si todos tenemos denominador común que es Dios, unos adorando a Cristo, otros a Mahoma, todos vamos siempre a encaminar a una sola persona que es Dios? Si es que yo no quiero ser musulmana y el otro no quiere ser cristiano, ¿por qué ha de haber violencia? Sí o sí todos vamos encaminados a seguir la palabra de Dios. ¿Por qué cree que pasa eso? Ok, tal como he explicado antes, la violencia es ese uso excesivo de la fuerza, ¿no? Para intentar someter a un grupo de gente que no piensa igual que tú o que no comparte tu credo, tu fe. Y esa guerra realmente no es algo reciente, esa violencia no es algo reciente. Te estoy hablando, por ejemplo, de la Edad Media, sí, ¿verdad? Con las famosas cruzadas, la triste memoria o la triste historia pasada de lo que fue el cristianismo, ¿no? La Iglesia Católica Romana. Los musulmanes también respondieron, ¿verdad?, defendiéndose, y también ellos, como venganza, han seguido con eso a lo largo de la historia. El problema de todo esto es el hombre, no es Dios. Es el hombre porque muchas veces cuando el hombre piensa que lo que tiene es superior a lo que tú tienes, usa la violencia, ¿no?, para intentar someterte y demostrarte que lo mío es más que lo tuyo. Es verdad que los musulmanes creen en Alá, los cristianos creen en Jesucristo, los hindúes creen en sus dioses, y hay tanta diversidad de religiones en el mundo como de personas, millones y millones de personas. Pero lo que tiene que resaltar en la humanidad es lo que llamamos la tolerancia. Y una de las leyes de lo que es el cristianismo, la ley de Cristo, es el amor. El amor lo vence todo. De manera que cuando yo ya pienso que por ser cristiano soy más que el que es hindú o el que es musulmán, estoy en error. Lo que yo tengo que hacer es que a través de mi estilo de vida, a través de mi profesión de mi fe, de la profesión de mi fe, yo pueda ganar a este musulmán si yo creo, ¿verdad?, que mi fe es mejor. Porque no es cuestión de competencia de fe, porque eso es lo que nos lleva a la violencia. La competencia de fe, mi religión es la más, mi Dios es el más, y siempre eso llega a un enfrentamiento que puede encadenarse no solo en el siglo o en el año que está ocurriendo, sino por décadas. Entonces, quiero aclarar aquí en este plató que realmente la religión es algo que se comprende como que nos lleva a Dios, pero pasa que los hombres
que están al frente muchas veces caen en errores doctrinales a través de mala interpretación de sus libros sagrados, de sus textos sagrados, y empiezan a manipular a masas para que hagan lo que ellos quieren. Porque no es normal, como lo has dicho ahí, que, por ejemplo, los cristianos, la Biblia diga algo, y yo soy feligrés de esa denominación, la Biblia me dice algo, pero mi pastor o mi líder me está diciendo otra cosa. Entonces, cuando yo le digo a mi pastor o a mi líder que, mira, la Biblia está diciendo esto, pero lo que veo que estás haciendo no está bien, entonces, ¿qué usa? La intimidación, usa la reprensión, te empieza a silenciar, o te pueden incluso llamar hereje, ¿verdad? Y si es una religión extremista, te matan. Te matan. Hay países donde tú no puedes llevar la Biblia en la mano. O sea, está prohibido, está penado por ley convertirse a otra religión. Por ejemplo, en la India, ¿verdad? Hay territorios ahí donde tú no puedes convertirte al cristianismo. Tú estás, te queman, te matan y tú dejas de existir. Entonces el problema es eso, el problema es el pecado del hombre, ¿no? Cuando el hombre se cree superior a otro, entonces entra en esa esfera de querer usar la fuerza, ¿verdad? Para intimidar, para someter a la gente. El problema es el hombre y no realmente no es la misma religión. Ya, y un poquito comentando lo último que ha mencionado usted, que luego al final, cuando por ejemplo, eres un feligrés, eres un creyente de alguna iglesia, congregas en una iglesia determinada, luego en un cierto momento, como ha mencionado, ves que lo que dice la Biblia no es lo que practica o lo que predica tu pastor. Y cuando se lo cuestionas, generalmente suelen sacar la famosa frase que dice que hagas caso a las escrituras y no lo que hace el mismo pastor. Sí. Que luego al final los pastores también son personas y que pueden cometer errores. Pero luego digo, si realmente tú no puedes practicar, o sea, no puedes predicarme con el ejemplo, ¿cómo tú esperas que yo sea mejor persona? Por más que un alumno se vaya a clase y se ponga a leer libros y aprenda todo lo que sean los libros y luego al final no tiene una persona adelante, un profesor, un padre o alguien que le enseñe realmente cuál es el camino, sí, no va a actuar bien, no le va a servir de nada tener toda esa teoría en la cabeza. Sí. Que luego al final, para eso creo que la gente se va a la iglesia, para tener una persona que les guíe hacia el camino que quieren ir. No creo que valga mucho tener que leer únicamente la Biblia y tener lo que hay en la Biblia y no seguir lo mismo que predica el mismo pastor. Efectivamente, en la Biblia encontramos en el libro de Timoteo, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, los requisitos para ser un obispo, un líder, un pastor. Hay ciertos requisitos morales, ¿verdad?, que la Biblia exige a todo aquel que quiere estar al frente de una determinada congregación o una determinada iglesia. Y uno de los requisitos, por ejemplo, es que tiene que ser marido de una sola mujer, por ejemplo. No tiene que ser dado a mucho vino, es decir, un borracho, una persona que le gusta estar siempre bajo los efectos del alcohol. Tiene que ser una persona sobria, una persona acogedora. En fin, hay ciertos requisitos, un estándar moral para que puedas estar ahí al frente, porque no es dado a todos. Pero el problema que tenemos hoy es que todos quieren estar al frente, pero no quieren pasar por esos requisitos morales. Entonces, cuando hay un líder religioso que no está reuniendo requisitos morales, se le tiene que sacar de ahí. Por más que diga que Dios es el que le ha colocado ahí, pero si tú ya no reúnes las condiciones y los requisitos y hay pruebas suficientes, ¿verdad?, tienes que salir ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando él se pone como la máxima autoridad, empieza a usar la fuerza. Muchas veces lo que se cosecha ahí, por ejemplo, son las divisiones, las famosas divisiones, ¿verdad? Empiezan a haber muchas peleas, muchas críticas, muchos problemas, ¿no? Incluso hay gente que cuando tú quieres salir de una denominación que ya no hace las cosas como tú veías, porque algo te animó a entrar ahí, Sí. algo te inspiró, pero de ahí a unos 4, 5 años o 20 años ves que las cosas han cambiado y cuando dices que ya no quieres compartir esa fe, te empiezan a dar nombres, ¿no? Y cuando una persona le mandas palabras
de humillación, le estás hablando mal, le estás haciendo ver que por haber cambiado de religión o de fe ya es la peor persona del mundo, eso también es violencia. Eso también es violencia, de manera que incluso algunos ni les saludan, ni les hablan, o sea, para ellos esa persona ya se ha perdido, ¿no? Porque solamente ha dicho, yo ya no comparto eso. Ahora, ¿dónde interviene Dios ahí? Cuando una persona cree en Dios, tiene que tener el concepto de que la salvación no es por obras, sino por fe, pero la fe se manifiesta a través de las obras y las obras tienen que ser buenas. Jesús nunca nos ha llamado a odiar. Jesús, por ejemplo, que es aquel que nos ha salvado, ¿no? del pecado y de la muerte. Nunca nos ha mandado a odiar a nuestros enemigos simplemente porque no compartimos en una misma casa donde vive un cristiano puede vivir un musulmán. Pero no es cuestión de odiar a esa persona porque sea musulmán o porque sea un curandero. Por ejemplo, yo no tengo miedo de saludar o de charlar con un sacerdote católico, con un sacerdote o un imam. Yo no tengo ningún problema de sentarme a hablar con él. Yo le voy a compartir mi fe, él me va a compartir mi fe, podemos debatir y si él no está de acuerdo no hay ningún problema. El que cambia, el problema aquí es que a veces el hombre quiere cambiar al otro, pero el que cambia realmente a la persona, al ser humano, es Dios. Y tenemos que dejarle trabajar. El problema es cuando queremos hacer el trabajo de Dios, que es lo que hacen varias religiones usando el nombre de Dios, quieren cambiar al mundo usando las armas, usando las bombas, usando el terror para decir, wow, si no me convierto a esto, voy a perder mi vida, voy a perder mi familia. Y se convierte a esa religión, pero no está ahí por agrado, está ahí por miedo. Y este es el problema, sí. Bien, yo lo que quería preguntar es, porque yo creo que según lo que usted nos está contando, Pastor Benito, la frase, bueno, la palabra que ronda y más o menos sería un fanatismo religioso. Eso. Entonces, si estamos hablando de un fanatismo religioso, empezamos a actuar dejando la razón muy, pero que muy de lado. Y muy aparte de lo que es de religión a religión, de creencia a creencia, muchas veces dicha violencia nace por, digamos, la palabra creyente y mundano. Sí. ¿Sí? Y ahí es donde nace también otro tipo de violencia, no otra guerra. ¿Por qué? Porque cuando ya existe cierto fanatismo, el practicante es el que hasta incluso odia al que él mismo llama mundano. ¿Por qué? Porque dice que tú eres el que puede manchar, digamos, mi pureza. Entonces, no quiero estar donde estás, no quiero tener nada que ver contigo, porque tú lo que estás celebrando son cosas del diablo, porque estás alabando los bienes de la tierra, Sí. ¿entienden? Y a partir de ahí nace una brecha donde ya no hay ningún acuerdo entre los creyentes, practicantes y los que no. Porque yo ya siento que tú ves todo lo que yo hago mal porque te crees superior a mí. A partir de ahí, digamos, cada uno intentando defender su estilo de vida, ya estamos estableciendo en plan ciertos muros. De ahí vengo yo a preguntar si, digamos, el creer mucho o intentar practicar a pie de la letra, digamos, las escrituras, si podría ser una manera de violencia hacia los no practicantes y si este podría ser uno de los principales problemas a la hora de que exista violencia religiosa. Muy bien, gracias por la pregunta, es igualmente importante. Una de las cosas que más me llama la atención de la persona de Jesucristo es que cuando Él viene a este mundo, Él dice, una de sus frases célebres es, yo he venido a por los enfermos y no a por los que están sanos, porque el que está sano no necesita de un médico. Y en su misión de salvar al mundo, siempre Él estuvo entre las prostitutas, los borrachos, los enfermos de salud, aquellos que realmente necesitaban de Él. Pero una cosa Él no hacía. La vida que ellos llevaban es lo que Él predicaba, de que
he venido para salvaros de esto, pero yo no puedo alejarme de ustedes, porque yo quiero que veáis lo que os he venido a enseñar, la vida del cielo. Ahora, la diferencia entre lo que es mundano, cristiano, no lo hace el cristiano, lo hace el estilo de vida que lleva la persona. La Biblia llama mundano a todo aquel que lleva un estilo de vida dominado por el sistema de este mundo. Ser mundano no significa estar perdido, ¿verdad? Porque para eso vino Jesús. Ser mundano significa llevar un estilo de vida al sistema del mundo, es decir, una vida de pecado, una vida que no da gloria a Dios. Podemos llamarlo de diferentes maneras, pero esta es la base. Ahora bien, tristemente hay gente que dice ser cristiana, pero son mundanos. Es decir, el estilo de vida, por más que profeses en la boca que soy cristiano, pero tu estilo de vida nos demuestra lo contrario, porque tú no puedes decir que eres perro y estás haciendo miau. El perro ladra. Sí. Entonces, por sus frutos se les va a conocer. ¿Qué nos invita a ser Cristo? Cristo nos invita a ganar a la gente del mundo. Es decir, no por la fuerza ni por la inteligencia, sino por nuestro estilo de vida, predicándoles acerca del amor, acerca del perdón, acerca del arrepentimiento de los pecados, a fin de que ellos, a través de la forma que nosotros vivimos, los cristianos, puedan tener esas ganas de decir, wow, yo me doy cuenta que no estoy bien, no estoy bien, así que voy a escuchar un poco más lo que este o esta me está diciendo. Pero si esta persona está viendo todo lo contrario, tú eres el primero que miente, eres el primero que no da estilo, eres el primero que guarda rencor, o sea, y tú le llamas mundano, pues la misión que tú tienes de, por ejemplo, predicarle no puede dar efecto, porque tú no estás siendo ejemplo. De hecho, estamos hablando incluso de los líderes religiosos. Si no es ejemplo y está predicando lo que no vive, eso, en vez de animar a la iglesia, desanima a los feligreses. Así que, para responderte, pues el cristiano tiene que ser ejemplo, no por el nivel de cumplimiento de las escrituras, tiene derecho a menospreciar o a discriminar al que todavía no se ha convertido al Evangelio. Así es, porque luego como mencionaba usted, él debe ser ejemplo, porque luego al final es importante no dar ideas controversas, sí. ideas diferentes, o sea, decir una cosa en la boca y luego al final hacer otra cosa, totalmente diferente. y hacer otra cosa. Y bueno, me gustaría saber qué piensa usted de que haya un día especialmente para conmemorar a toda la gente que ha muerto o que ha sufrido violencia física, psicológica por temas de creencia y religión. Sí, yo quiero dar gracias por esa iniciativa, porque realmente en el mundo entero la religión que más sufre violencia o persecución es la religión cristiana. Sí. Según los últimos datos de la ONU, hay lugares donde simplemente te ven con una señal de la cruz, ¿no? Por ejemplo, llevar lo que lleva el compañero ahí, esa cruz, Sí. es señal de ser un enemigo. Pero cuando se conmemora fechas, iguales, es para concienciar a la humanidad de que la religión no tiene que separarnos, ¿verdad? Sino que cada uno en su credo tiene que dar lo mejor de sí. Ahora, ya es el tema de quién salva y quién es el camino y quién es la verdad, ya es otro tema, pero realmente tenemos que concienciarnos de que no vale matar por la religión, no vale odiar por causa de la religión, no vale menospreciar ni despreciar a otro por causa de la religión, y realmente el mundo necesita escuchar eso, no solamente la parte occidental o africana, sino también la parte asiática. Y me gustaría que este día se conmemore en todas las partes del mundo, porque el mundo está yendo mal con el problema económico, la crisis, la COVID, y aumentarlo ahora con la guerra de religiones no creo que sería bueno, porque como he dicho antes, hay millones de gente y también cada uno a veces tiene su creencia. Entonces es algo positivo, es algo positivo.
Y bueno, muchas veces la gente siempre quiere justificar sus hechos. Uno va a decir que yo estoy haciendo esto porque tal cosa, yo soy musulmán y sinceramente soy totalmente en contra de tu creencia como cristiano, no me gusta, o sea, siempre la gente busca excusas, busca justificaciones para todo lo que hace. ¿Y usted cree que hay alguna justificación para que la gente sea violenta con otras personas? Por ejemplo, tú, al ser musulmán, seas violento con una persona que es cristiana, o que llegues a extremos de no solamente ser violento, ¿no?, verbalmente o a lo mejor psicológicamente, que llegues a extremos de hacerlo físicamente, de pegar a una persona, de maltratar a una persona e incluso llegar a matarle simplemente porque es de una religión totalmente diferente a la tuya. Realmente no hay razón humana para llegar a estos extremos. Me acuerdo una vez en un pueblo aquí en la isla, teníamos un programa para evangelizar, ¿no? Es decir, llevar las buenas nuevas a las casas. Y hay varios testimonios de eso, pero me acuerdo de un señor que su esposa ya nos había dado la casa para entrar y predicar. Venimos predicando porque siempre llamamos, venimos predicando, pasen, como es de Dios no hay problema, aunque no comparta nuestra fe, solo nos quiere escuchar un poco. ¿Qué pasa? El Señor llega y pregunta quiénes son estos y respondemos, bueno, su esposa nos hará el permiso de entrar aquí. El Señor dice, vale, os doy ahora para salir de mi casa. Y nos quedamos en plan congelados. El Señor entra en su cuarto y va a coger un machete, ¿no? Y siendo jóvenes tú dices, voy a morir por Cristo o voy a volver a mi casa sano y salvo. Entonces hay gente muchas veces que responde con tanta violencia simplemente porque no está de acuerdo con tu fe, con tu creencia, ¿no? Lo más normal es decir, no entres, no quiero. Cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar, dijo, en la ciudad donde os reciban, decid paz. Entrar, predicar lo que os presenten, cogéis, ¿no? Y predicar evangelio, sanar a los enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos, sanar leprosos. Pero en la ciudad donde no reciban, incluso dice sacudir el polvo de vuestros pies en señal de que ellos han rechazado el mensaje, pero no coger armas o espada y matarles simplemente porque no han querido aceptar vuestro mensaje. De manera que no hay ningún motivo justificado para intentar a uno o odiar al otro simplemente porque no comparte mi fe. Como he dicho antes, yo puedo convivir con un musulmán, yo he convivido con musulmanes en una escuela de formación y yo no he tenido problemas. Cuando él se levanta a hacer sus rezos, yo estoy en mi cama orando a mi Dios. Pero a veces cuando debatimos, ahí resaltamos, ¿no? A nivel histórico, a nivel de prácticas, mira, esto. Hay musulmanes que se han convertido al cristianismo, sí. Pero son perseguidos. El problema es que son perseguidos. Tienen que cambiarse incluso el nombre, ¿no? Simplemente porque si sigue llamándose así, pero profesa la religión cristiana, será perseguido. Algunos incluso viajando les persiguen hasta matarles. Es muy triste, es muy triste. Sí, la verdad es cierto y triste. De hecho, son de los días que yo siempre digo que ni deberíamos conmemorar porque son días tristes. Son días tristes, donde el objetivo es intentar concienciar a la gente más o menos de algo muy importante que usted ha dicho, que es tener que empatizar y saber que cada uno es libre de creer en lo que quiere y demás, y que sobre todo no es algo que tengamos que conseguir con fuerza, que no se tenga que conseguir con fuerza. Entonces, por eso yo le quería preguntar si es que usted cree que mínimamente los métodos que se están utilizando para conquistar, digamos, almas para Cristo o para cualquier líder de cualquier iglesia, si es que los métodos de conquista son los buenos, porque muchas veces es como que el ejemplo que usted acaba de dar, ¿no? Cuando vienes, me quieres hablar de tu Dios y demás, es como que hasta muchas veces crees que yo soy el que no sabe. Sencillamente no me conoces de nada y dices, mira, no estás salvo, yo quiero salvarte a la fuerza. Y muchas veces se emplean métodos totalmente raros, mandan a personas en la calle
como que forzándote a que les escuches 5 minutos y que te den un folleto que tal vez tú no vas a ir, y eso es desperdiciar a veces dinero, las cosas como son. Por eso quería preguntarle si usted cree que los métodos que se están utilizando son los adecuados, o si sencillamente son un método más de ver a los cristianos como personas cansinas que molestan. Exacto. Sí. Y bueno, un poquito ya, como estamos ya llegando al término del tiempo, aprovecho también en hacerle otra cuestión para que responda las dos al mismo tiempo. ¿Y cuál cree exactamente que debería hacer la postura de la Iglesia respecto al tema de las violencias religiosas y de creencia? ¿Cuál cree que debería ser la postura? ¿Qué debería hacer la Iglesia al respecto? Ok, respondiendo primero al compañero, sinceramente voy a hablar, por ejemplo, del cristianismo. Uno de los mensajes que Cristo dejó en última instancia a la Iglesia es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. De manera que la Iglesia no debe descansar en predicar el Evangelio de Jesucristo. Y hoy en día hay varios métodos que se han venido usando, ¿verdad?, para llegar a las almas, a través de las predicaciones, las campañas, la evangelización personal, las evangelizaciones en masa. Muchas veces parece molestoso porque cuando tú tienes un mensaje, ¿verdad?, para dar a alguien y se lo das y la persona lo rechaza, no lo recibe, duele muchísimo, porque tú estás en una realidad y él está en otra realidad. Pero el problema es que el que interviene ahí para convencer los corazones es Dios, es el Espíritu Santo. De hecho, a veces, por lo que tú lees en las Escrituras y por lo que tú sientes hacia dónde va el mundo, sientes como ese mensaje tiene que ser aceptado ya por todo el mundo, porque la cosa va para mal. Entonces, a veces los cristianos se vuelven pesados, como lo has dicho, porque creen que si esa persona no se salva, tal vez la sangre va a ser, él va a ser culpable porque no predicó, porque no le dio la buena nueva. Lo que, respondiendo aprovechando de responder la otra pregunta, lo que la Iglesia tiene que hacer creo que es para evitar, ¿no?, Sí, la violencia, es seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Es un Evangelio que no solamente transforma, no solamente te salva el alma, sino también transforma las vidas. De manera que ese Evangelio hace que tú veas a la otra persona como tu prójimo, que tú le veas como un igual. No te vas a creer superior a él simplemente porque ya has creído en Jesucristo. Entonces, el camino para evitar la violencia religiosa es no solamente creer en Dios, sino tener a Cristo como el centro de nuestras vidas, porque Él es el máximo ejemplo de una persona que puede convivir incluso con los peores pecadores, pero amándoles. Entonces, si decimos ser ejemplo o tomamos ejemplo de Jesús, sinceramente tendríamos un mundo mejor, porque en ningún momento Cristo incita a la violencia, en ningún momento Cristo incita al odio o por religión o por otro estilo de vida. Recuerdo una anécdota cuando iban a acoger a Cristo, a prenderle. Uno de sus apóstoles sacó la espada y le cortó la oreja a un soldado romano. Se esperaba ahí que iba a haber una reacción violenta de parte de Jesús y sus apóstoles, pero él dijo: Pedro, no, así no he venido para eso. Él coge la oreja y sana instantáneamente a este soldado. Y ahí la gente ni siquiera creyó. Pero él seguía amándoles igual. Por eso dijo en la cruz: perdónales porque no saben lo que hacen. Okay, muchísimas gracias, señor Benito, por acompañarnos esta mañana y por compartir ese mensaje tan importante con nosotros. A ustedes muchas gracias y gracias por la invitación una vez más. Dios les bendiga. Querida audiencia, esto ha sido todo en el programa de hoy. Mañana volveremos con muchísimo más y sobre todo muchísima más información cargadísima y más interesante para vosotros. Les recuerdo que esta tarde tienen una cita con EG Cosmopolitan a las 3 de la tarde, así que sigan mirando Azonga Televisión. Esto ha sido todo. Buenos días y hasta mañana.